Máster de profesorado online, universidades, coste, becas y oportunidades laborales. El máster en formación del profesorado online es una titulación de posgrado imprescindible para aquellos que desean dedicarse a la docencia en la educación secundaria, formación profesional o enseñanzas artísticas en España. Este programa permite obtener las competencias pedagógicas necesarias para enseñar en diversas etapas educativas. Universidades donde puedes obtener el máster. Este máster está disponible en diversas universidades españolas, tanto públicas como privadas. Algunas de las instituciones más destacadas incluyen: UNIR, Universidad Internacional de La Rioja, Universidad Isabel I, Universidad Europea, Universidad a Distancia de Madrid, MUDIMA, Universidad Internacional de Valencia, BIU. Duración del máster y asignaturas. El máster tiene una duración de un año académico, 60 créditos ECTS, y se organiza en diferentes módulos. Primer semestre. Aprendizaje y desarrollo de la personalidad. Procesos y contextos educativos. Sociedad, familia y educación. Innovación docente y uso de TICs en educación. Segundo semestre. Didáctica específica de la especialidad, según la especialización elegida, matemáticas, lengua, ciencias, etc. Prácticas en centros educativos. Trabajo fin de máster, TFM. Coste del máster. El coste del máster en profesorado online varía según la universidad, con precios que oscilan entre los 3.500 y 6.000 euros. Universidades privadas tienden a tener precios más altos, mientras que en algunas universidades públicas puede ser más asequible. A esto puede sumarse el coste de tasas administrativas o material didáctico. Becas disponibles. Existen varias becas y ayudas a las que se pueden optar para financiar el máster, como becas del Ministerio de Educación, MEC. Estas becas cubren desde una parte de la matrícula hasta una ayuda para los gastos personales. Becas de las comunidades autónomas. Algunas regiones ofrecen becas específicas para estudiantes que residan en ellas. Becas Erasmus, posibilidad de hacer las prácticas en el extranjero con ayuda económica. Becas propias de las universidades. Muchas universidades ofrecen becas o facilidades de pago para sus estudiantes. Para obtener estas becas, generalmente se necesita cumplir con ciertos requisitos económicos y académicos, como superar un determinado umbral de ingresos o haber mantenido un buen rendimiento académico en estudios previos. La solicitud se realiza a través de la plataforma del Ministerio de Educación o directamente en las webs de las universidades. Salarios y puestos de trabajo. Con el máster en profesorado, los titulados pueden acceder a puestos como profesor en institutos públicos, privados o concertados, además de en centros de formación profesional. El salario de un profesor en España varía según el tipo de centro y la comunidad autónoma, pero suele estar entre los 1.800 y 2.500 euros al mes en institutos públicos. En centros privados, los salarios pueden fluctuar más dependiendo de las condiciones del centro. Además, con este máster, es posible optar por cargos de dirección o coordinación educativa, así como puestos en administración educativa en instituciones públicas o privadas. Este máster es clave para quienes desean una carrera en la docencia y proporciona las herramientas para enfrentar los desafíos actuales de la enseñanza. La asignatura, Aprendizaje y Desarrollo de la Personalidad, en el máster de formación del profesorado tiene como objetivo fundamental proporcionar a los futuros docentes una comprensión profunda de los procesos psicológicos y educativos que intervienen en el aprendizaje y la formación de la personalidad del alumnado. Contenidos clave. Teorías del aprendizaje. Se estudian modelos y teorías psicológicas que explican cómo los estudiantes adquieren conocimientos, desde enfoques conductistas hasta teorías constructivistas y cognitivas. Desarrollo de la personalidad. Se analizan las fases del desarrollo cognitivo, emocional y social de los estudiantes durante la adolescencia, que es la etapa clave en la que se centra este máster. Diversidad en el aula. La asignatura también aborda cómo las diferencias individuales, como el ritmo de aprendizaje, el estilo cognitivo o las barreras emocionales, influyen en el rendimiento académico y en el desarrollo personal de cada estudiante. Factores que influyen en el aprendizaje. Se estudian tanto los factores internos, motivación, autoconcepto, autoestima, como externos, entorno social y familiar,
que afectan al desarrollo personal y al éxito académico de los estudiantes. Esta asignatura es fundamental porque permite a los futuros profesores comprender mejor el comportamiento y las necesidades de los adolescentes, lo que les ayudará a adaptar sus métodos de enseñanza y a contribuir de manera positiva al desarrollo integral del alumno. La asignatura, Procesos y Contextos Educativos en el Máster de Formación del Profesorado tiene como objetivo ofrecer una visión completa de los factores y dinámicas que influyen en el proceso educativo, tanto dentro como fuera del aula. Los futuros docentes desarrollan competencias para entender y gestionar el entorno educativo de manera eficaz. Contenidos clave. Modelos educativos. Se estudian diferentes enfoques y modelos pedagógicos que guían la enseñanza y el aprendizaje, desde los métodos tradicionales hasta los más innovadores, como el aprendizaje colaborativo o por proyectos. Contextos educativos. La asignatura analiza los diversos entornos donde se desarrolla la educación, como el aula, el centro educativo, la familia y el entorno social. También se presta atención a cómo factores como la cultura, la economía y el contexto político afectan al sistema educativo. Interacción en el aula. Se exploran los procesos de comunicación y la relación entre el profesorado y el alumnado, y entre los propios alumnos. Aquí se incluyen temas como la gestión de la convivencia, resolución de conflictos y el clima escolar. Inclusión y equidad. Se abordan los retos de atender a la diversidad en el aula, desde estudiantes con necesidades educativas especiales hasta aquellos que provienen de contextos multiculturales. También se trabaja en estrategias para promover la inclusión y la igualdad de oportunidades en la educación. Evaluación y mejora educativa. La asignatura también trata la importancia de la evaluación de los procesos educativos para mejorar la calidad de la enseñanza y adaptarla a las necesidades cambiantes de los alumnos y la sociedad. Esta asignatura es crucial para que los futuros docentes comprendan el amplio abanico de influencias que afectan el proceso de enseñanza-aprendizaje, permitiéndoles tomar decisiones educativas más informadas y adaptadas a las realidades del aula y su entorno. La asignatura, Sociedad, Familia y Educación en el Máster de Formación del Profesorado tiene como propósito analizar la interrelación entre el entorno social, la estructura familiar y el sistema educativo, así como su impacto en el desarrollo y aprendizaje de los estudiantes. Contenidos clave. Contexto social de la educación. Se estudian los cambios y tendencias en la sociedad contemporánea que afectan a la educación, como la globalización, la digitalización y la diversidad cultural. Se analizan cómo estas dinámicas influyen en las expectativas y necesidades educativas. Rol de la familia en el proceso educativo. La asignatura examina la influencia de la familia en el desarrollo educativo de los niños y adolescentes. Se abordan temas como la comunicación familiar, el apoyo educativo y las diferentes estructuras familiares que existen hoy en día. Relación entre escuela y familia. Se reflexiona sobre la importancia de la colaboración entre la escuela y la familia para favorecer el aprendizaje y el bienestar del alumno. Se estudian estrategias de comunicación y participación familiar en el proceso educativo. Desigualdad social y su impacto en la educación. Se analiza cómo factores socioeconómicos, culturales y ambientales pueden crear desigualdades en el acceso a la educación y en el rendimiento académico de los estudiantes. Educación para la ciudadanía. La asignatura también incluye un enfoque en la educación cívica y el fomento de valores democráticos, promoviendo el respeto por la diversidad y la inclusión social. Esta asignatura es fundamental para que los futuros docentes comprendan el contexto social en el que se sitúa la educación y desarrollen estrategias que integren y colaboren con la familia y la comunidad en el proceso educativo, favoreciendo así el desarrollo integral de los alumnos. La asignatura Innovación docente y uso de TICs en educación en el Máster de Formación del Profesorado se centra en la integración de las tecnologías de la información y la comunicación TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como en las metodologías innovadoras que pueden mejorar la práctica educativa. Contenidos clave. Innovación educativa. Se exploran conceptos y modelos de innovación en la educación, analizando cómo las nuevas estrategias pedagógicas pueden transformar el aula y mejorar el aprendizaje. Se estudian enfoques como el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje invertido, Flipped Classroom, y el aprendizaje cooperativo. Tecnologías de la información y la comunicación. La asignatura aborda el uso de herramientas digitales y plataformas educativas que facilitan la enseñanza, como pizarras digitales, aplicaciones educativas, software de gestión del aula y recursos multimedia.
Se evalúa cómo estas herramientas pueden enriquecer el proceso de aprendizaje. Diseño de recursos digitales. Los futuros docentes aprenden a crear y adaptar recursos didácticos utilizando TIC, fomentando la creatividad y la personalización del aprendizaje. Esto incluye la elaboración de materiales interactivos, vídeos educativos y actividades en línea. Evaluación del aprendizaje. Se estudian las herramientas y metodologías para evaluar el aprendizaje en entornos digitales, incluyendo la evaluación formativa y el uso de rúbricas y portafolios digitales. Desafíos y oportunidades. Se reflexiona sobre los retos que plantea la integración de las TIC en la educación, como la brecha digital, la formación docente y la gestión del tiempo en el aula. También se discuten las oportunidades que ofrecen para fomentar el aprendizaje autónomo y la motivación del alumnado. Esta asignatura es esencial para que los futuros docentes se familiaricen con las últimas tendencias en innovación educativa y el uso efectivo de las TIC, preparándolos para crear aulas más dinámicas, inclusivas y adaptadas a las necesidades del siglo XXI. La asignatura, didáctica específica de la especialidad en el segundo año del máster de formación del profesorado está orientada a profundizar en las metodologías y estrategias de enseñanza relacionadas con la especialidad que el alumno ha elegido, como matemáticas, lengua, ciencias, educación física, entre otras. Contenidos clave. Enfoques metodológicos. Se estudian diversas metodologías de enseñanza específicas para la materia, adaptando las estrategias pedagógicas a las características y necesidades de los alumnos. Esto incluye la exploración de enfoques como el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje cooperativo y el uso de proyectos. Contenidos curriculares. La asignatura analiza el currículo específico de la especialidad, incluyendo los objetivos, competencias y contenidos que deben ser enseñados, así como la organización de los mismos en diferentes etapas educativas. Recursos y materiales didácticos. Se enseña a diseñar y seleccionar recursos didácticos adecuados para la especialidad, que pueden incluir materiales impresos, recursos digitales, manipulativos y herramientas interactivas. Evaluación del aprendizaje. Se abordan los métodos de evaluación más adecuados para la especialidad, considerando tanto la evaluación formativa como la sumativa. Se estudian técnicas de evaluación adaptadas a la materia y al contexto de aula. Adaptaciones y atención a la diversidad. La asignatura también se enfoca en cómo adaptar la enseñanza para atender a la diversidad del alumnado, incluyendo estrategias para alumnos con necesidades educativas especiales y aquellos que provienen de contextos diversos. Práctica docente. Finalmente, se enfatiza la importancia de la práctica docente, con actividades que permiten a los estudiantes reflexionar sobre su propia práctica, compartir experiencias y recibir retroalimentación para mejorar su labor educativa. Esta asignatura es fundamental para que los futuros docentes desarrollen competencias específicas en la enseñanza de su materia, asegurando que puedan aplicar enfoques didácticos efectivos y adaptados a las características de sus alumnos en el aula. La asignatura, Prácticas en Centros Educativos, es una parte crucial del segundo año del máster de formación del profesorado, ya que permite a los futuros docentes aplicar los conocimientos teóricos adquiridos en un contexto real de enseñanza. Contenidos clave. Experiencia práctica. Los estudiantes realizan prácticas en colegios o institutos, donde tienen la oportunidad de observar y participar en la dinámica diaria del aula. Esto incluye la planificación y ejecución de actividades educativas, así como la gestión de la clase. Aplicación de metodologías. Durante las prácticas, los futuros docentes implementan las metodologías y estrategias didácticas aprendidas en el máster, adaptándolas a las características del alumnado y al contexto específico de cada centro educativo. Reflexión sobre la práctica. La asignatura fomenta la reflexión crítica sobre la propia práctica docente. Los estudiantes deben llevar un diario de prácticas donde registran sus observaciones, experiencias y aprendizajes, lo que les ayuda a identificar fortalezas y áreas de mejora. Mentoría y supervisión. Cada estudiante cuenta con un tutor en el centro educativo, quien supervisa su labor y proporciona orientación y retroalimentación. Esto ayuda a los futuros docentes a desarrollar habilidades profesionales y a integrar los conocimientos teóricos con la práctica real. Diversidad y atención a las necesidades educativas. Durante las prácticas, se presta especial atención a la diversidad del alumnado y a la necesidad de adaptar la enseñanza para atender a estudiantes con diferentes habilidades y contextos.
Evaluación. Al final de las prácticas, los estudiantes reciben una evaluación tanto de su tutor en el centro educativo como de los profesores del máster, lo que contribuye a su desarrollo profesional y a su formación como educadores competentes. Esta asignatura es esencial, ya que proporciona a los futuros docentes una valiosa experiencia en el aula, les permite desarrollar su identidad profesional y les prepara para enfrentar los desafíos del ejercicio docente en el futuro. El trabajo fin de máster, TFM, es una asignatura fundamental en el segundo año del máster de formación del profesorado, ya que representa la culminación del proceso formativo del alumnado. Consiste en la elaboración de un trabajo de investigación o un proyecto educativo que refleja la integración de los conocimientos adquiridos a lo largo del máster. Contenidos clave. Elección del tema. Los estudiantes seleccionan un tema relacionado con la educación que les apasione y que esté alineado con sus intereses profesionales. Este tema puede abordar aspectos pedagógicos, metodológicos, psicológicos o de gestión educativa. Investigación y análisis. El TFM implica llevar a cabo un trabajo de investigación, que puede incluir una revisión bibliográfica, el diseño de un proyecto educativo, la recopilación de datos a través de encuestas o entrevistas, y la reflexión sobre la práctica docente. Los estudiantes deben demostrar su capacidad para analizar y sintetizar información. Metodología. Se les instruye sobre cómo aplicar metodologías de investigación apropiadas y cómo estructurar su trabajo de manera lógica y coherente. Esto incluye el uso de herramientas estadísticas, cualitativas o mixtas, dependiendo del enfoque elegido. Redacción del trabajo. El TFM debe ser redactado de forma clara y precisa, siguiendo normas académicas y de presentación. Los estudiantes aprenden a argumentar sus ideas y a sustentar sus conclusiones con evidencias. Presentación y defensa. Una parte importante del TFM es la defensa pública del trabajo ante un tribunal académico. Los estudiantes deben presentar su investigación y responder a preguntas del jurado, lo que les ayuda a desarrollar habilidades de comunicación y argumentación. Evaluación. El TFM es evaluado por un tribunal compuesto por profesores del máster, quienes valoran aspectos como la originalidad, la calidad de la investigación, la relevancia del tema y la capacidad de defensa. El TFM es una oportunidad para que los futuros docentes profundicen en un área de su interés y demuestren su capacidad para llevar a cabo una investigación rigurosa, lo que les prepara para su futura carrera en el ámbito educativo. Además, les permite contribuir al conocimiento en el campo de la educación y reflexionar sobre su práctica docente.